Bienvenidos y bienvenidas a Códigos Hermanos. Hoy nos sumergimos en un capítulo bastante oscuro de la historia, la masacre de Nankín, un evento realmente estremecedor que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Sí, así es. Pues, Para entender la magnitud de esta tragedia, pues debemos comprender el contexto histórico. En 1937, las ambiciones expansionistas de Japón en Asia chocaron con la resistencia china, lo que desencadenó una guerra a gran escala. claro. Y tras la caída de Shanghái en noviembre de ese año, el éxito japonés fijó su mirada en Nankín, que era entonces la capital de China. ¿Qué nos puedes contar sobre el asedio a la ciudad? Bueno, Nankín estaba defendida por apenas 80.000 soldados chinos. Se enfrentó a una fuerza invasora japonesa de 240.000 hombres. A pesar de su valentía, los defensores estaban en una situación, desesperada, completamente superados en número y en armamento. El asedio fue implacable. Es difícil imaginar la tensión y el miedo que debieron sentir los habitantes de Nankín en esos momentos. Sin duda. La ciudad estaba condenada desde el principio. A pesar de que los japoneses ofrecieron una tregua, el gobierno chino se negó a rendirse. Y al mando de la invasión japonesa se encontraba el príncipe Yasuhiko Asaka, miembro de la familia imperial japonesa. ¿Qué implicaciones tuvo su presencia en el desarrollo de la masacre? Pues la figura del príncipe Asaka es controvertida. Algunos historiadores argumentan que su posición dentro de la familia imperial le otorgaba una autoridad incuestionable, lo que pudo haber influido en la brutalidad de las Es tropas. decir, su presencia podría haber exacerbado la violencia. Exactamente. Aunque aún se debate su responsabilidad directa en los crímenes cometidos, su figura proyecta una sombra sobre todo el episodio. El 13 de diciembre de 1937, Nankín cayó ante el ejército japonés. ¿Qué sucedió después? Lo que siguió a la caída de Nankín fueron 42 días de un horror indescriptible. Una ola de violencia se desató sobre la ciudad. Asesinatos en masa, violaciones sistemáticas, saqueos e incendios indiscriminados. Las cifras que se manejan sobre el número de víctimas son realmente escalofriantes. Sí, las estimaciones varían, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que entre 200.000 y 300.000 personas fueron asesinadas durante la masacre. Para hacernos una idea de la brutalidad, ¿podrías compartir con nosotros algunos testimonios de la época? Por supuesto, los relatos de los supervivientes son verdaderamente desgarradores. Hay testimonios de soldados japoneses organizando, concursos para ver quién decapitaba más civiles con sus espadas. Es difícil comprender la crueldad de estos actos. También hay numerosos testimonios de violaciones masivas. Mujeres de todas las edades fueron víctimas de la brutalidad de los soldados japoneses, muchas de ellas asesinadas después de ser agredidas. Imagino que la ciudad debía ser un caos, un infierno en la tierra. Absolutamente. El río Yangtze, que atraviesa Nankín, se tiñó de rojo con la sangre de las víctimas. Las calles estaban llenas de cadáveres y el olor a muerte pues impregnaba el aire. En medio de este panorama de horror, ¿hubo algún atisbo de esperanza? Sí, a pesar de la barbarie, un grupo de extranjeros que residía en Nankín decidió crear una zona de seguridad para proteger a la población civil. La famosa zona de seguridad de Nankín. Exactamente. Liderada por figuras como John Rabe, un empresario alemán miembro del partido nazi, y Minnie Vautrin, una misionera estadounidense. La zona de seguridad logró salvar la vida de miles de civiles chinos. Sus acciones fueron realmente heroicas. Arriesgaron sus vidas para proteger a los inocentes. Sin duda, sus historias demuestran que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, la compasión y la valentía pueden prevalecer. Para quienes nos escuchan, les recordamos que pueden suscribirse a Códigos Hermanos para no perderse ningún episodio. Continuando con la masacre, ¿podrías contarnos más sobre el papel de John Rave? Su historia me parece fascinante. Claro, John Rabe, conmovido por el sufrimiento de la población china, decidió aprovechar su condición de miembro del partido nazi y su conexión con el gobierno japonés para establecer la zona de seguridad de Nankín. ¿Y qué tipo de protección ofrecía esta zona? Rabe negoció con las autoridades japonesas para que la zona quedara libre de ataques y saqueos. Logró establecer un perímetro protegido donde los civiles podían refugiarse, con hospitales, escuelas y almacenes de alimentos. ¿Y cuántas personas se estima que se refugiaron en la zona de seguridad? Se estima que entre 200.000 y 250.000 personas encontraron refugio en la zona, protegidas de la violencia que asolaba el resto de la ciudad. Es impresionante. A pesar de las limitaciones y los desafíos que enfrentó, Rabe logró salvar miles de vidas. Sí, su valentía y su compromiso con la protección de los civiles chinos le valieron el apodo de El Schindler de Nankín. Es una comparación acertada. Al igual que Oscar Schindler, John Rabe demostró que incluso en medio del horror,
La compasión y la acción individual pueden marcar la diferencia. Y no podemos olvidar a Minnie Vautrin, la misionera estadounidense que también jugó un papel crucial en la zona de seguridad. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Minnie Vautrin dirigía el colegio Jinling para mujeres, que se convirtió en un refugio para miles de mujeres y niñas que huían de la violencia. Su labor debió ser fundamental para proteger a las mujeres de los abusos sexuales que se estaban cometiendo. Así es. Vautrin se enfrentó a los soldados japoneses en numerosas ocasiones para defender a las refugiadas, arriesgando su propia vida en el proceso. Es admirable la valentía que demostraron tanto John Reid como Minnie Vautrin. Sin duda. Sus historias son un testimonio de la capacidad humana para la compasión y la solidaridad, incluso en las circunstancias más adversas. Y aunque la zona de seguridad brindó un respiro a muchos, es importante recordar que la masacre continuó fuera de sus límites. Miles de personas fueron asesinadas y violadas en las calles de Nankín sin que nadie pudiera protegerlas. Es desgarrador pensar en el alcance de la tragedia. ¿Qué llevó a los soldados japoneses a cometer actos tan brutales? Es una pregunta compleja que los historiadores siguen debatiendo. Algunos apuntan a la cultura militarista del Japón imperial que exaltaba la obediencia absoluta y la deshumanización del enemigo. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre esa cultura militarista? Por supuesto, desde finales del siglo XIX, Japón experimentó una rápida modernización y expansión militar. Se promovía una ideología nacionalista que glorificaba la guerra y la conquista, y se inculcaba a los soldados la idea de que eran superiores a otras razas, especialmente a los chinos. Es decir, se les adoctrinaba para ver al enemigo como inferior, casi subhumano. Exactamente. Esa deshumanización del enemigo facilitó la justificación de la violencia extrema. Los soldados veían a los civiles chinos no como personas, sino como obstáculos en su camino hacia victoria. Y además de la ideología militarista, ¿qué otros factores influyeron en la brutalidad de la masacre? La frustración y el resentimiento también jugaron un papel importante. La batalla de Shanghái previa a la toma de Nankín había sido larga y sangrienta para el ejército japonés. Las bajas fueron considerables y la resistencia china fue feroz. Esa experiencia previa pudo haber alimentado un deseo de venganza. Es muy probable. Al llegar a Nankín, los soldados japoneses estaban exhaustos, furiosos y con sed de revancha. La ciudad indefensa se convirtió en el blanco de su ira descontrolada. Y como mencionamos antes, la presencia del príncipe Asaka también pudo haber contribuido a la escalada de la violencia. Sí, aunque su responsabilidad directa sigue siendo objeto de debate, su figura simboliza la impunidad que reinaba en el ejército japonés. Los soldados sabían que no serían castigados por sus crímenes, lo que les dio rienda suelta a sus instintos más salvajes. Es como si la guerra hubiera desatado los peores demonios en algunos de esos hombres. Y no podemos olvidar el papel de la propaganda japonesa que durante años había demonizado a los chinos presentándolos como una raza inferior y peligrosa. Esa propaganda bélica creó un clima de odio y miedo que facilitó la aceptación de la violencia extrema. La masacre de Nankín no fue un evento aislado, sino el resultado de una combinación de factores históricos, culturales e ideológicos que convergieron en un momento trágico. Entender esas causas es fundamental para aprender del pasado y evitar que atrocidades similares se repitan en el futuro. Y para comprender mejor la magnitud de la tragedia, es importante analizar las pruebas y testimonios que documentan la masacre. ¿Qué tipo de pruebas existen? Existen numerosos testimonios de sobrevivientes, tanto chinos como extranjeros, que relatan los horrores que presenciaron. Sus relatos, aunque dolorosos, son una fuente invaluable para reconstruir los eventos. Esas voces son un recordatorio de la humanidad que se perdió en Nankín. También se han encontrado pruebas físicas como fosas comunes con miles de cuerpos, fotografías y vídeos que documentan la violencia y documentos oficiales del ejército japonés que, aunque intentaron minimizar la masacre, revelan detalles escalofriantes. Es decir, la evidencia histórica es contundente. No se puede negar la magnitud de la tragedia. Exactamente. A pesar de los intentos del gobierno japonés por negar o minimizar la masacre, la evidencia histórica es irrefutable. Y a pesar de la evidencia, aún hay quienes intentan negar o relativizar la masacre de Nankín. ¿Por qué crees que ocurre esto? Negar o minimizar las atrocidades del pasado es una forma de proteger la identidad nacional y evitar la culpa colectiva. Para algunos sectores de la sociedad japonesa, aceptar la verdad sobre Nankín significaría confrontar un pasado oscuro y doloroso. Es comprensible, pero no justificable. La negación histórica impide la reconciliación y la construcción de un futuro basado en la verdad y la justicia. Así es. Reconocer los errores del pasado, por dolorosos que sean, es fundamental para aprender de ellos y evitar que se repitan. Y hablando de justicia, ¿qué ocurrió con los responsables de la masacre de Nankín después de la guerra?
Tras la rendición de Japón en 1945, se establecieron tribunales para juzgar a los criminales de guerra. Algunos oficiales japoneses, incluyendo al general Iwane Matsui, fueron condenados a muerte por su participación en la masacre. Y el príncipe Asaka. Asaka, por su condición de miembro de la familia imperial, fue eximido de ser juzgado. Aunque su responsabilidad es innegable, nunca tuvo que responder por sus actos. Esa impunidad es una herida abierta para las víctimas y sus familiares. Sin duda. La justicia incompleta deja un sabor amargo y alimenta la sensación de que no se ha hecho lo suficiente para reparar el daño causado. Y a pesar de los juicios y las condenas, la sombra de Nankín sigue proyectándose sobre las relaciones entre China y Japón. Es cierto, la memoria de la masacre sigue siendo un punto de tensión entre ambos países. La herida histórica no ha cicatrizado completamente. ¿Qué se puede hacer para promover la reconciliación entre China y Japón? El diálogo honesto y la búsqueda de una narrativa compartida son esenciales para la reconciliación. Es importante que ambos países reconozcan el dolor del otro y trabajen juntos para construir un futuro basado en la paz y la comprensión mutua. Es un proceso complejo pero necesario para superar las heridas del pasado. Y la educación juega un papel fundamental. Es crucial que las nuevas generaciones conozcan la verdad sobre Nankín tanto en China como en Japón, para que puedan aprender de los errores del pasado y construir un futuro más justo. La memoria histórica no debe ser un instrumento de división, sino una herramienta para la paz y la reconciliación. Exactamente. Recordar las atrocidades del pasado no es para alimentar el odio, sino para construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada y protegida. Y aunque el camino hacia la reconciliación es largo y complejo, existen iniciativas que buscan tender puentes entre China y Japón. Sí, a pesar del peso del pasado, hay personas en ambos países que trabajan para promover el diálogo y la comprensión mutua. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas iniciativas? Me parece esperanzador saber que hay esfuerzos para superar las divisiones. Por supuesto, existen proyectos conjuntos de investigación histórica, donde historiadores chinos y japoneses colaboran para construir una narrativa compartida sobre la masacre de Nankín. Es un paso importante para reconocer y comprender las diferentes perspectivas sobre este evento tan doloroso. Exactamente. Reconocer las diferentes narrativas sin intentar imponer una verdad única es fundamental para la reconciliación. Y existen iniciativas a nivel ciudadano. Me refiero a proyectos que involucren a personas comunes, no solo académicos o políticos. Sí, también hay iniciativas ciudadanas que promueven el intercambio cultural y la amistad entre chinos y japoneses. ¿Qué tipo de iniciativas? Me encantaría conocer algunos ejemplos concretos. Hay programas de intercambio estudiantil donde jóvenes de ambos países conviven y aprenden juntos, rompiendo estereotipos y construyendo lazos de amistad. También hay organizaciones que promueven el turismo responsable, donde visitantes japoneses pueden conocer la historia de Nankín desde una perspectiva crítica y empática. Es inspirador ver cómo, a pesar de la tragedia, hay personas que buscan tender puentes y superar las barreras del odio. Sin duda, la reconciliación no significa olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un futuro en común basado en el respeto y la comprensión mutua. Y creo que es importante recordar que la masacre de Nankín no define la totalidad de las relaciones entre China y Japón. Por supuesto, a lo largo de la historia ha habido momentos de cooperación y amistad entre ambos pueblos. Es fundamental evitar caer en la generalización y el odio racial. La responsabilidad por los crímenes de guerra recae en los individuos que los cometieron y en quienes los permitieron, no en un pueblo entero. Exactamente. Es importante recordar que cada persona es responsable de sus actos y que no podemos juzgar a un grupo entero por las acciones de algunos de sus miembros. La masacre de Nankín nos deja una lección profunda sobre la fragilidad de la paz y la importancia de defender los derechos humanos en todo momento y lugar. Así es. Es un recordatorio de que la intolerancia, la discriminación y la deshumanización del otro pueden conducir a las mayores atrocidades. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la masacre de Nankín. Un episodio doloroso sin duda, pero crucial para comprender la complejidad de la historia y la importancia de la memoria histórica. Esperamos que esta conversación les haya invitado a la reflexión y a la acción. Recordemos a las víctimas, honremos a quienes lucharon por la justicia y trabajemos juntos para construir un mundo donde la paz y la dignidad humana sean una realidad para todos. Y a ustedes, que nos han acompañado en este recorrido, ¿qué les ha parecido esta inmersión en la masacre de Nankín? ¿Qué reflexiones o preguntas les ha generado este episodio? Los invitamos a compartir sus opiniones y a seguir explorando este capítulo de la historia para que la memoria de las víctimas no caiga en el olvido y para que podamos construir un futuro más justo y humano para todos.